Ok, entonces buenos días a todos. Buenos días. Buenos Es días. un privilegio muy grande para mí poder participar de esta María. clase y ser su maestro y guiarlos en el tema que vamos a discutir hoy. Les agradezco mucho la disponibilidad de estar un sábado en algunos de sus países 6 de la mañana, en otros 7 de la mañana, en otros 8 de la mañana, en otros 9 de la mañana, pero digamos que la verdad que la celebración es muy importante de poder ustedes darse esta oportunidad de aprender de la palabra de Dios. Entonces, Amén. vamos a entrar en materia y esta clase de hoy, en estas semanas hemos venido estudiando la Trinidad. La semana pasada estudiamos el enemigo de Jesús, que es el diablo. Anterior a eso estudiamos al Hijo Jesús y todos sus atributos y estudiamos antes de eso al Padre. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. Entonces, va a ser tal vez una clase un poco densa porque hay que leer mucho, entonces les voy a pedir paciencia y sobre todo que estén muy pendientes de lo que vamos a leer, pues hay muchos ingredientes en las lecturas que vamos a leer. Entonces, les agradezco estar muy pendientes, estar pendientes de querer participar leyendo, si es el caso, pero digamos que hoy es el día que empezamos a ver cómo el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas y cómo algunas iglesias usan eso para otra cosa. Entonces, vamos a arrancar con oración como siempre. Querido Señor Jesús, te agradecemos que nos hayas dejado sin el Consolador. Te agradecemos por enviarnos el Espíritu Santo después de tu ascensión al cielo. Enséñanos más sobre Él hoy en nuestra lección. En tu nombre oramos. Amén. Pues, como siempre, empezamos con el repaso del video que pudimos ver de tarea. Entonces, la primera pregunta es, ¿con qué nombre llamó Jesús al Espíritu Santo cuando prometió enviarlo a sus discípulos después de que Él se fue? Olguita, la mano levantada. Olga, amén, profesor. Olga. Buenos días. Bueno, él le dijo que él les enviaría el consolador. El Espíritu Santo nos iba a venir a consolar de todo lo que nos estuviera aconteciendo, a recordarnos las cosas, la palabra del Señor todo el tiempo. Ok. Gracias, Mercedes. Buenos días, pastor. Buenos Sí, días. el Espíritu, Jesús cumplió su promesa cuando él le dijo que le iba a enviar un consolador, porque a veces nosotros hacemos promesas, pero no la cumplimos, pero él sí la cumplió porque le mandó el consolador para que lo guíe a todo verdad a nosotros. Ese Él es mandó al Consolador para que nosotros pudiéramos de alguna manera seguir pues, fieles a su educación y enseñanza. Y el Espíritu está ahí Santo con está con nosotros nosotros para siempre. eso, para consolarnos en los momentos donde flaqueamos, en los momentos donde no podemos solos. Sí, porque él nos guía, bueno, nos va redarguyendo cuando hacemos algo que no es de agrado a Dios. Él nos puya, él nos pellica, como dice uno, Ajá, en muy buen cosa. bien, muy bien. Veí que Nora estaba con la mano levantada también, Nora. Buenos días, ¿cómo están? Buenos Hay días, un ¿cómo estás? ruido muy feo. No les había podido acompañar en las clases, pero estaba muy pendiente de los videos y de todo lo que han mandado en el grupo. Bueno, muchísimas gracias. Quería aportar, o sea, sobre la importancia del consolador, que a veces a nosotros se nos es muy difícil creer, ¿cierto? Creer que ya no estaba Dios y que ya después de Dios iba a existir un ser totalmente espiritual, ya no en carne y hueso como estuvo él con los apóstoles, pero la Biblia es muy concreta en hablarnos del Espíritu Santo frente al Consolador, que es el que nos ayuda, es el que nos permite, también puede ser como el intermediario, ¿cierto? Para poder ir a Cristo, al Señor, nuestro Señor Salvador. Y qué rico esta clase sobre el Espíritu Santo, porque a veces como la misma palabra, o sea, los mismos pastores nos han dicho, o sea, es difícil de entender, pero que hay que creerlo. Muchas Ujú. gracias.
El Espíritu Santo es el que crea la fe, ¿no? El Espíritu Santo es el que hace posible que yo tenga fe y a través de la fe pueda creer en Jesús. Sin la fe yo no puedo, soy un hombre muerto en el pecado, no puedo ver a Jesucristo. Entonces, efectivamente, el Espíritu Santo es no realmente un mediador, pero es el que habilita que la fe nazca en mi corazón y que la palabra de Dios viva en mi vida. Entonces, vamos a ver algunos apartes de la Biblia donde hablan del Espíritu Santo. ¿Cuál es la evidencia bíblica de que el Espíritu Santo es Dios? En 1 Corintios 3:16 es llamado Dios. Eh, Él es omnipresente, como dice en el Salmo 139:7-8, y lo pueden ir a leer. En Génesis 1:2 confirma que el Espíritu Santo participó en la obra de la creación. Estaban los tres involucrados en la obra de la creación. Y eso nos da a nosotros la seguridad de que el Espíritu Santo es Dios, sin embargo es una persona diferente en la Trinidad. Y nosotros creemos en el Dios triuno, que tiene tres personas, un solo Dios verdadero. Bueno, entonces vamos a empezar la lección. Esta lección, como les decía al principio, está cargada un poquito de leer algunos pasajes bíblicos, en particular la primera carta de los Corintios, que tiene mucha información referente al Espíritu Santo como tal. Entonces, voy a tratar de ser lo más ameno posible, ir explicando la medida que leemos, pero digamos que, como les decía, es una clase un poquito pesada en cuanto a lo que vamos a leer. Entonces, lo primero que todo, el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad. Ya hemos visto este dibujo antes, donde vemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios, pero el Padre no es el Espíritu Santo, el Padre no es el Hijo no es el Padre, el Hijo no es el Espíritu Santo. Son solamente un solo Dios, tres personas diferentes. Y nuestra capacidad humana tal vez no nos permite entender toda la inmensidad que significa esto, pero para eso está nuestra fe, para creer lo que Dios nos dice. El Espíritu Santo es entonces la tercera persona en la que vamos a estudiar hoy. Eh, Hay algunas iglesias que piensan que el Espíritu Santo es simplemente una representación inanimada del Padre o una fuerza espiritual, pero realmente no consideran que el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Y eso es importante tener en claro que el Espíritu Santo es Dios y hace parte de esta Trinidad. Aquí vamos a ver una historia donde el Espíritu Santo actúa y algo sucede. Entonces, eh, en, en el, en el video hablábamos un poquito de esto, pero básicamente hay un relato en la Biblia que habla del Espíritu Santo. Y cuenta que en la iglesia primitiva hubo muchos creyentes que dieron dinero, posesiones para apoyar a otros creyentes y apoyar la iglesia. Y cuentan que Ananías y Zafira, dos de estas personas que hacían parte de la iglesia, hicieron lo mismo, vendieron todas sus propiedades y sus bienes y dieron dinero a la iglesia. Sin embargo, en lugar de decir lo que estamos dando a la iglesia es parte del dinero que recibimos, dijeron que era básicamente todo, eso es todo lo que recibimos. Entonces, Pedro, que estaba con él, se dio cuenta y eso por Dios del Espíritu Santo lo iluminó y le dijo, no, estás mintiendo, acusó a Ananías de que estaba mintiendo y pues Ananías cayó muerto. Después llegó su esposa y ella también mintió, también dijo que era solamente lo que habían recibido y también murió. Este es uno de esos ejemplos claros donde Pedro por sus propios medios no hubiera sabido ni porque le hubieran contado qué estaba pasando. El Espíritu Santo fue el que le dio ese conocimiento para entender que unos hermanos estaban pecando y Dios los castigó. Entonces, el Espíritu Santo a veces nos ilumina y nos da información y nos dice eh, y nos guía en nuestra vida. Pues vamos a hacer algunas preguntas a partir de ahora. Y esta pregunta es más como el abrebocas, posiblemente a veces polémica, pero es el abrebocas para poder empezar a entender cómo es que el Espíritu Santo actúa, ¿ok? Entonces, la pregunta es importante por lo que pueda, de alguna manera, por lo que pueda de alguna manera implicar, pero eh, lo más importante es, vamos a examinar la Biblia en referencia específicamente a la respuesta a esta pregunta.
Entonces, ¿hablan en lenguas en su iglesia? Si ustedes se congregan en la iglesia, ¿algunos de ustedes han tenido la experiencia de que hablen en lenguas? No, profesor, en mi iglesia no hablan en lengua. Ok, Y tampoco como que no creen mucho en hablar en lengua, tipo, porque que no la entienden, y entonces si le pagan hablar en lengua, si no, ¿sabes? Como que la hablan, pero no entienden, ellos tienen cosas diferentes, ok, no muy sé bien, por qué. Mercedes. Noralba, Pastor, a mí, yo he aprendido algo, o sea, una vez escuché que cuando se habla en lenguas en una iglesia, o sea, siempre tiene que haber un intérprete de lo que la otra persona está diciendo, ¿cierto? Y pues la verdad, yo llevo 4 años en la iglesia, yo sé que somos una iglesia trino, pero nunca he escuchado ni al pastor ni a la pastora hablar en lenguas. No sé si porque ok, no hay una persona que los interprete, pero la verdad no he preguntado, pero sí voy a preguntar. Lo importante es saber. ok. Miriam, ¿tienes la manita levantada? Buenos días, pastor. Mire, gracias. Yo he tenido la oportunidad de la congregación donde estaba y estoy actualmente escuchar eso, pero para mí ha sido siempre un ruido en mis oídos, dudas. Y digo, pero ¿por qué yo no hablo en lengua? Me dice, porque tienes que desearlo, pedirlo, y me incitan a que uno hable en lengua. Y yo digo, pues eso no está bien, porque si yo no tengo ese sentir, eso está malo. Entonces he aprendido acá con ustedes, gracias a Dios, que el hablar en lengua, ese en Pentecostés, no eran lenguas angelicales, sí, venía de parte del Señor la repartición de lengua, pero eran lenguas comunes y corrientes, lenguas que, por lo menos, como nos explicó el pastor, si yo voy para Estados Unidos, yo no sé el inglés y de repente empiezo a hablar el inglés, eso es sobrenatural, eso es un don que el Señor me dio para hablar en lengua, pero no Ujú, es un desorden que uno no entienda. Es más, yo he aprendido que cuando se habla en lengua siempre tiene que tener un intérprete para la edificación de la iglesia. ujú. Esa es mi votación. Bueno, muy bien las respuestas. Richard, ¿tienes la manita levantada? Pastor, en donde yo me congrego, la pastora habla en lengua. Y hay un hermano evangelista que también habla en lengua, pero no hay quien la interprete. Pero en Ujú, la Biblia dice que debería de haber una persona que la interpretara. Yo he querido hablar en lengua, lo he deseado. Me ha salido algunas, pero no. parece que la señal de Richard está un poquito débil. Bueno, efectivamente, hablar en lenguas en algunas iglesias es algo común, en otras iglesias es simplemente no existe, en otras puede ser que haya algún intérprete, pero vuelvo y juega. Lo más importante para nosotros no es escuchar lo que la gente dice, sino escudriñar las escrituras y ver qué es lo que Dios nos habla de eso en particular. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy y no con la intención de entender por qué o no lengua, sino más bien con la misión de entender qué es lo que el Espíritu Santo en realidad está haciendo, qué es lo que el Espíritu Santo tiene como dimensión para nosotros. O sea, esa tercera persona de la Trinidad, ¿cómo es que nosotros eh, podemos interactuar con él? Entonces, vamos a Pastor, leer, yo y he aquí visto que, empezamos. Adelante, Richard. yo he visto que hay personas, por lo menos he visto un apóstol que él interpreta las lenguas. Y el Señor usa la interpretación de las lenguas para revelar muchas cosas. Por eso que también es necesario a veces entenderla, si hay que estudiar la Biblia, ¿no? Es muy bueno porque a veces la persona que las habla también las medio entiende él, pero muchos se quedan callados, pero si es necesario hablarla porque a veces el Señor, por esa lengua de uno mismo, de otra persona, Él está dando como un mensaje para una bendición para otra persona, una sanidad. Bueno, recordemos que todo lo que Dios nos ha querido decir
está incluido en la Biblia. No hay nada que podamos añadir ni nada que podamos restar, y la Biblia lo dice. O sea, cualquier persona que hable en lenguas o hable sin lenguas, que esté añadiendo un mensaje adicional sobre la Biblia, está fuera de lo bíblico, luego tenemos que tener cuidado con esa manifestación. Entonces, esta pregunta de lenguas, vuelvo y les decía, como les decía al principio, la intención que tiene es abrir nuestro entendimiento a lo que viene después en el mensaje de la Biblia. Leonardo, ten la manita abierta, la manita levantada. Ahora sí, hablando del tema, pastor, aquí en Venezuela es algo común, ven casi todas las iglesias la gente hablando en lengua. Yo no sé si tengo el don de interpretación. En mi iglesia había un culto unido y estaba repartiendo agua y un niño me agarró por la mano y comenzó a hablar en lengua y lo escuché clarito todo lo que decía. Está ensuciando mi púlpito, no dejes que hable con el micrófono, y me paré y le quité el micrófono al predicador. Y yo quitándole el micrófono al predicador, llegó su pastor de su iglesia, que no sabía que estaba en disciplina por adulterio y fornicación. Pero es la única vez que he escuchado, porque eso, como dijo la hermana, eso es una bulla, comienzan a decir tantas cosas que uno entiende. Fue la única vez, por medio del Espíritu, que entendí y escuché lo que decía. Quítale el micrófono que está ensuciando mi lugar santísimo. Fue lo único que escuché. Muy bien. Empecemos entonces a mirar lo que dice la Biblia. Joel, veo que tiene la manita levantada. Joel, tienes de pronto el micrófono en silencio. Ok, ¿me escucha ahora? Ahora sí, ahora sí. ¿Me escucha, pastor? Sí, sí lo escucho, Joel. Ok, yo estuve en una iglesia, estuve por un año en esa iglesia, y ellos utilizaban el don de lengua para manipular. Pues mucha gente tenía la inquietud, oye, yo quiero hablar en lengua en cuestión. Entonces el pastor le manifestaba que no hablaban en lengua, los que no hablábamos en lengua era porque todavía no habíamos sido bautizados en el Espíritu Santo. Quería compartir eso con ustedes, gracias. Bueno, muchísimas, eso lo vamos a ver más adelante, pero efectivamente algunas iglesias utilizan el, el hablar en lenguas como esta es la señal por la cual tú has sido tocado por el Espíritu Santo, sí o no. Y eso no es lo que dice la Biblia no habla para nada de eso, en particular de que yo tengo que hablar en lenguas para hacer la demostración de que estoy tocado por el Espíritu Santo. Eso no es lo que la Biblia dice, lo vamos a leer, vamos a mirar. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que le haría a su amiga si ella le dice que acaba de visitar una iglesia donde hablan en lenguas? ¿Qué preguntas harían ustedes? Y pensemos más en lo que queremos encontrar en la Biblia. ¿Qué preguntas? Por ejemplo, la primera yo haría es, ¿cómo es eso de que solamente las personas tocadas por el Espíritu Santo hablan en lenguas? Entonces yo que creo en Jesucristo y el Espíritu Santo me dio esa fe porque yo sé que nadie más me la puede dar, está en mí. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Explíquemelo con un pasaje bíblico donde diga que el que habla en lenguas tiene el Espíritu Santo y los que no, no. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo da muchos regalos y no solamente ese en particular. ¿Sí? Entonces, ¿qué preguntas creen ustedes pueden tener, Noralba? Pastor, pues primero que todo quería dar un aporte, o sea, yo tengo entendido que o sea, los dones del Espíritu Santo, ¿cierto? Se los debemos de pedir a Dios. Y a veces mucha gente se frustra porque, por ejemplo, hablan del don de lenguas, que porque no tiene el don de lenguas, ¿cierto? Pero no debería de ser así, porque, o sea, y primero, si yo quisiera tener el don de lenguas, yo primero tengo que meterme en intimidad con Dios, en un encuentro con Dios y su palabra, para poder ser revelada frente al Espíritu Santo. Si de pronto ese don lo puedo tener, no lo puedo tener, pero primero para mí lo más importante es entrar en intimidad con Dios para que Él me revele o sea, qué dones me puede dar Él, porque Él a todo mundo no le da los mismos dones, todos tenemos las mismas capacidades. Y hay mucha gente que se frustra frente a este tema. Pero para mí lo primordial es tener esa intimidad, ese encuentro cara a cara con el Señor. ¿Y yo qué pregunta le haría a una amiga pues, que me dice que visita una iglesia donde hablan lenguas? O sea, que para mí sería algo normal, porque si la Biblia habla que el don de lenguas existe y que Dios se lo ha dado a unos que otros, digámoslo así,
O sea, que es bonito saber que en esta iglesia existe ese don tan maravilloso que es poder interpretar la lengua. Una cosa es hablar en lenguas, otra diferente es interpretar. Los regalos que nos da el Espíritu Santo no los pedimos nosotros, son otorgados por Dios. O sea, y cada uno tiene uno especial. Tal vez la reflexión está en saber y entender cuál es ese regalo especial que Dios me dio y cómo Él quiere que yo lo use. Cómo nos bendice con esos regalos para que nosotros lo usemos. Vamos a ver en las lecturas que vamos a hacer un poquito es al respecto de eso. Miriam, veo que tiene la manita levantada. Sí, pastor, quiero aclarar una duda que como usted tiene bastante conocimiento y estamos aquí para aprender, para desaprender y aprender. Este, los dones para mí es algo celestial, son dones que vienen de una fuente divina, de algo que nosotros somos merecedores de ello, pues. Entonces, los dones se le pueden otorgar a personas que no tienen el corazón parecido a Dios, que andan en pecado, que no quieren cambiar su vieja naturaleza. ¿Qué usted me puede explicar acerca de eso? Porque le voy a dar un testimonio acá brevemente. Digamos que los dones, hay mucha gente que complica el tema con los dones del Espíritu Santo en general. Incluso gente que no cree tiene ya dones de Dios. Entonces, un político que es capaz de hacer que la multitud lo aclame y que lo siga, tiene el don de poder expresarse en frente a la gente. El hecho de que no crea en Jesús o que no tenga la fe o que sea un hombre del mal, ¿sí? No le quita ese regalo que Dios le dio porque son gratis, ¿sí? Entonces, realmente los dones del Espíritu Santo, eh, los frutos del Espíritu Santo son diferentes a los dones, pero de alguna manera no es que tú tengas que ser santo para tener los dones del Espíritu Santo. Dios te los ha regalado, los tienes y muchas veces los has usado en tu vida, tal vez lejos de la fe o con la fe. ¿Qué pasa? Cuando estás con fe en Dios, entiendes qué es lo que quiere y cuál es de alguna manera lo que quiere llevar a todo el mundo al cielo. Luego, si a Él te da, en el caso, por ejemplo, mío, si alguien dice, no, al misionero Lucho le dieron el don de poder hablar en público sin apenarse y poder transmitir la palabra sin sentir vergüenza, ¿sí? A otra persona le pudieron haber dado el don de tecnología, que puede manejar todo y hacer todo sin ningún problema y no le da miedo enfrentarse a la tecnología. Hay muchas, digamos que en la Biblia vamos a ver ahora que enumeran ciertos puestos dentro de la iglesia que requieren ciertos dones particulares, pero no es muy complicado entender cuál es mi don, ¿sí? No es algo que es divino y entonces tiene que expresarse en una magnitud divina para, digamos, que sorprender a todo el mundo. El don de lenguas es uno de esos que, sorprende a todo el mundo. ¿Para edificar a quién? ¿A quién estamos edificando? ¿Estamos edificando la iglesia? ¿Estamos edificando a la persona? Realmente, ¿qué se pretende con el tema? Nadie entendió, solamente, el don de lenguas. No, si no edificamos a Dios y la iglesia, realmente no estamos viendo lo que Dios quiere por nosotros. Entonces, a veces lo que hacemos es complicar mucho la cosa o volverla muy fácil. O sea, no es ninguna de las dos. Es simplemente, todos tenemos de alguna manera un don que Dios nos ha dado y es gratis. No lo hemos pedido, necesitamos pedirlo, está ahí. Y el don de la fe nos permite hacer muchas otras cosas. Entonces, si nos ponemos en manos de Dios, esos dones van a empezar a salir naturalmente. No me tengo que esforzar, no tengo que sentarme a orar por ellos, no tengo que exigir que Dios me los dé, ¿sí? Porque están ahí. Simplemente mi fe me va a hacer despertar de alguna manera todos esos regalos que Dios me ha dado. Vamos a arrancar a leer porque está largo. Entonces, Gracias. ¿quién Gracias, quiere sí, Pastor leer? Carola. De Gracias, nada. Pastor. ¿Quién quiere leer Profe, Primera de Corintios? profe, Hola. otra aportación que yo iba a preguntar. Dígame, Muchos Mercedes. profetas dicen que te implanten la mano, te implantan una implantación de mano, que ahí dice que te ponen el don de lengua, cuando te implantan la mano. ¿Usted cree de eso? Hay muchas, digamos que historias y manipulaciones de que si alguien te implanta la mano, está básicamente diciendo, ¿quién tiene el poder? ¿El pastor que te está implantando la mano o Dios?
Si es el pastor el que tiene el poder de dar las lenguas, estamos equivocados, porque no es el hombre el que tiene el poder, es Dios el que tiene el poder. Entonces, ahí es donde uno empieza a decir, un momentico, aquí hay algo extraño. ¿Sí? ¿A quién está engrandeciendo este acto? ¿Al pastor o a Dios? No, porque el pastor tiene el poder. No, el pastor no tiene el poder. Si el pastor tiene algún poder, ha sido dado por Dios. Y no es para engrandecerlo a él, sino para edificar su iglesia. O sea, ¿se imaginan ustedes todos los feligreses, cada uno hablando una lengua diferente, ninguno entendiendo nada en el servicio? ¿Cómo eso edifica la fe? Nadie va a entender nada, nadie va a aprender y cada uno habla su lenguaje aparte. Entonces, realmente hay que tener cuidado es con cómo edifica lo que nosotros vemos la iglesia y el mensaje que tiene Dios. Entonces, vamos a empezar a leer la primera de Corintios 12:1. ¿Quién quiere leer? Pastor, yo. Adelante. Bueno, dice 1 Corintios 12:1. Hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:1. Vuelve y juega. Aquí estamos viendo que solo a través del Espíritu Santo nosotros podemos recibir dones. Ok, seguimos. Dora, ¿la quieres seguir leyendo? Sí, claro, listo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia. Son muchos los dones que el Espíritu Santo puede dar, pero solamente hay uno y hay un solo Dios. Y no se pueden contradecir. O sea, no puede haber un don que esté dado para que contradiga a Dios. Luego, así parezca divino o así parezca especial, ese mensaje que están dando es lo que dice la Biblia. A ver, seguimos. Don Alba, ¿quiere seguir? Sí, dale, pastor. Dice, a otro el mismo Espíritu le da la fe, y a otro dones de sanidad. A otros más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lengua, y a otro el don de interpretar lengua. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Entonces, ¿quién decide qué tengo yo? Dios. El Espíritu Santo es el que decide qué tengo yo. Y ustedes se ponen a mirar aquí el orden, el interpretar en lenguas y el hablar en lenguas es lo último que pone en la lista. O sea, realmente posiblemente no sea tan importante en ese sentido. A ver, sigamos. Ahora vamos a leer la primera de Corintios 12, 27, 31. ¿Quién quiere leer? Dejamos descansar a Yo, Nodal. profesor, yo, profesor, A ver, Olga, por favor. Olga, Gracias. dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas y en tercer lugar maestros. Luego están los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Entonces aquí vemos que cada uno de nosotros tenemos una particularidad dada por Dios y eso nos hace ser miembros de la iglesia del Señor. ¿Cómo? Habrá personas que tienen la facilidad de enseñar como yo, otras personas que tienen la facilidad de conversar con personas, habrá personas que tienen la facilidad de ganar gente de impresionar gente que nunca han conocido, ¿sí? Hay personas que son payasos, hay personas que tienen, digamos que infinidad de regalos que pueden ser y son dados, son dados por Dios y pueden ser usados para el beneficio de la iglesia.
Y si ustedes se ponen a mirar, vuelve y juega, el don de lenguas vuelve a aparecer al final. Al parecer, Dios no le da el primer lugar al don de lenguas, le da el primer lugar a los apóstoles, luego a los profetas, en tercer lugar a los maestros, y él sigue hablando de lo demás. Si ustedes se dan cuenta en particular, digamos que los apóstoles, luego los profetas, y en tercer lugar los maestros, hay un particular mensaje de la importancia de la palabra de Dios, ¿sí? Los apóstoles son los que prepararon el mensaje que Dios les dio, que Jesucristo les enseñó. Los profetas son todos aquellos que pueden interpretar la palabra y los maestros son los que pueden enseñar. Luego, la intención que hay aquí es de qué es importante. Es la palabra de Dios lo que es importante. No son los milagros, no son hablar en lenguas, no son las manifestaciones divinas, porque también tenemos que tener cuidado porque vendrá el diablo, lo vimos la clase pasada, que también podrá hacer esos milagros y tratar de sorprender gente. ¿Qué es lo más importante? La palabra del Señor. ¿Dónde está la verdad? En la palabra del Señor. ¿Cómo combatimos el mal? Con la Biblia, con lo que dice la palabra del Señor. Entonces, es de alguna manera lo que tenemos que entender claramente, que no podemos aceptar otras cosas diferentes a lo que dice la palabra de Dios. Olga, seguimos leyendo. Amén, profesor. Dice, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Como no es así, ustedes deben procurar los mejores dones, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Luego, aquí nos están diciendo que, bueno, ¿dónde está el cuento de que para demostrar que tengo el Espíritu Santo tengo que hablar en lenguas? Si también puedo hacer otras cosas, ¿sí? Si también puedo ir a proclamar la palabra del Señor. Si también puedo hacer milagros tal vez, ¿sí? Y el milagro no es, le hice caminar a un paralítico. De pronto hice caminar el corazón del paralítico para que llegue al cielo. Eso es un milagro. Ser parte de lo que Dios quiere y ser parte de esa cadena del Espíritu Santo para llevar la palabra de Dios es un milagro. Y no solamente es el regocijo que tengo a ser parte del cuerpo del cuerpo de Cristo. El poder llevar la palabra y ser instrumento del Espíritu Santo, eso también es un milagro. ¿Sí? Poder tener esa facilidad y merecida porque no la merezco. Soy muerto en pecado. Yo todos los días peco. Si fuera por lo que hice ayer, pues no estaría ni siquiera aquí. Entonces, Dios tiene amor infinito por mí por lo que hago. Y me cuida como su hijo y me da la posibilidad de llevar su palabra a los demás. Lo mismo pasa con todos. Luego, no pensemos en que necesitamos tener el don y proclamarlo y tener el poder para demostrarlo, porque eso no es lo que Dios quiere. Ahora vamos a leer la 1 Corintios 14:90. ¿Quién quiere leer? Narcisa, ¿quieres leer? Amén. Bueno, si tengo que leerlo, leo, pero le quería decir algo, pero está Dígalo, bien, Narcisa. leo. No, si gusta le leo, después le hago la pregunta. Bueno, ok. O lo que pasa que afirmo lo que dice la palabra, sería lo que le iba a decir, algo tan pequeñito. Ok. Primera de Corintios 14, 1 al 20. Ustedes vayan en pos del amor y procuren alcanzar los dones espirituales, sobre todo el don de profecía, pues el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios, pero no a los hombres. Y nadie le entiende porque en el espíritu habla de manera misteriosa, pero el que profetiza les habla a los demás para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. El que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Y que hay que tener en cuenta una cosa, la palabra profecía no significa que yo voy a decir algo que va a pasar en el futuro y voy a adivinar el futuro, entonces soy un profeta diciendo lo que está pasando, lo que va a pasar. Profecía es poder revelar la palabra de Dior, poder explicar la palabra de Dios. Entonces,
cuando Dios hace otra vez nuevamente un énfasis en ¿qué es lo más importante? La palabra de Dios. ¿Qué es lo más importante? Que podamos enseñar la palabra de Dios, que podamos explicarle a la gente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso los edifica a ellos y edifica la iglesia de Jesucristo. Si yo hablo en lenguas y nadie me entiende, y todo el mundo lo único que hace, uy, ese hombre, ¿cómo está el Espíritu Santo en él? Mire cómo habla lenguas. ¿Pero y qué dijo? ¿Qué quiere? Dios mío, lindo, me hace reír. Pero... ¿Sí? ¿De qué está hablando? Eso no edifica, eso no edifica a nadie, sino simplemente vamos a ver, oh, esa persona tiene el Espíritu Santo, cuando es mentira también, porque el Espíritu Santo no es el que hace que esto ocurra, porque nada que edifique a Dios, nada que vaya en contra de Dios y su iglesia estaba por él. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Si hay alguien que habla en lenguas y que interpreta las lenguas y que edifica al Señor y a su vez enseña la palabra del Señor, sí, bien. Pero no, si esta persona simplemente, no, yo soy el poderoso que pone la mano y si usted habla en lenguas, el Espíritu Santo lo tocará y va a poder ser bautizado. Estamos hablando lo que no es. Estamos hablando lo que no dice la Biblia. Ok. ¿Quieres seguir leyendo, Narcisa? Bueno, si quiere, lo hago. Es que le quería Si decir usted algo. quiere, si no, tranquila. No, es que le quería decir algo sobre los dones, ¿no? ¿Verdad? Diga, Narcisa. Rapidito. Que aquí en Puerto Rico, o sea, para que quede un poquito más claro acerca de los dones, que muchas veces, como usted dice, hay confusión sobre esto, pero aquí en Puerto Rico, usted sabe que Puerto Rico también es parte de los Estados Unidos y usted está allá en Miami, ¿sabe? Que Ajá. acá, pues los médicos solo son planes médicos y el que no tiene plan médico, pues lamentablemente así sea, y si es un emigrante, peor, ¿no? ¿Verdad? Porque a Ajá. veces no hay los recursos, pero aquí en Puerto Rico y en un pueblo en específico hay un doctor, es médico, su padre fue médico, él es médico y todo. Su padre murió y él se dio cuenta que había mucha gente que no eran atendidos porque no tenían planes médicos. Él es cristiano, pero es de la Alianza, creo que es, de la Iglesia Alianza o Discípulos de Cristo, algo así, que no recuerdo bien. Y él decidió y dijo, no, yo me voy a abrir de los planes y voy a atender a todas las personas y lo único que les voy, si tienen, me podrán dar una donación de $5, ni más ni menos. Ahora, si no tienen, y él tiene, yo he llevado mucha gente donde él, muchísima gente, porque tengo la bendición de trabajar con deambulantes. Y yo he llevado, y los he llevado, y él muchas veces, he llevado 3, 4, no he tenido dinero, solo 5 o 10 dólares, y él me dice, deme lo que tenga, hermano. Y no solamente eso, sino que él los atiende con qué amor. Si están con fiebre, los inyecta, le manda a hacer laboratorio, no les cobra solamente lo que le digo. Y aquí le han puesto el doctor de las manitos que curan. Y él, todo el mundo va, porque él una sola vez que lo vea o la segunda vez, ya usted está bien para la gloria de Dios. Y él siempre dice que su conocimiento, él se lo ha dado a la gente. ¿Por qué? Porque no es de él, es un don de Dios. Bueno, puede ser un ejemplo de una persona que tiene el don del conocimiento de la ciencia y lo usa para el bien de los hermanos, ¿sí? Y si él no está proclamando nada diferente que la grandeza de Dios y darle gloria a Dios, pues de alguna manera es bíblico, ¿no? Entonces no estaríamos hablando de una persona que esté malgastando o de alguna manera aprovechándose de una situación. Entonces, si su merced quiere seguir leyendo, podemos seguir leyendo, o si quiere yo leo. Yo leo, profesor, si quiere. Perfecto, Olga. Dice, Gracias. amén, dice. Así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más quisiera que profetizaran, porque profetizar es más importante que hablar en lenguas, a menos que el que la hable también las interprete, para que la iglesia sea edificada. Hermanos, ¿de qué les serviría a ustedes que yo fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, a menos que les comunicara alguna revelación o conocimiento o profecía o enseñanza? Esto ya lo hemos mencionado antes, lo he mencionado yo, y es, si no produce nada para la gente y edifica a la iglesia, hablar en lenguas realmente no sirve para nada. ¿Qué es más importante? No es revelar un mensaje en lenguas extrañas que nadie entiende. Lo más importante es poder explicar la palabra del Señor.
poder llevar el mensaje de salvación a toda la gente, poder profetizar en referencia a eso. Profetizar de nuevo, recuerden, no es adivinar el futuro o revelar lo que viene mañana. Profetizar es poder explicar la palabra del Señor. Es poder usar esas 4 Cs que ustedes tal vez han aprendido, aplicarlas para poder enseñar a una persona que no sabe nada de la Biblia, cómo poder apreciar un texto bíblico y cómo poder ver la ley y el evangelio en el texto bíblico y cómo ese amor de Dios está listo para sanar su corazón y llevarlo al cielo. Esa es la profecía que Dios quiere, que ese mensaje de salvación que Él tiene para todos sea lo que manifestemos cada día. Nada más. Entonces, a ver, sigamos. Olga, si me puedes seguir Amén, ayudando. profesor. Sí, profesor. Si los instrumentos musicales, como la flauta o la cítara, no tuvieran un sonido claramente distinto, ¿cómo podríamos distinguir entre la música de flauta y la música de cítara? Y si el que toque trompeta resulta incierto, ¿quién se alistará para el combate? Lo mismo pasa con ustedes. Si no usan la lengua para comunicar un mensaje claro y comprensible, ¿cómo, se va a entender lo que dicen? Es como si hablaran al aire. O sea, y esa es una imagen bien bonita de cada uno de nosotros como si fuera un instrumento musical. Amén. Imagínense eso, o sea, eso significa que tenemos melodías diferentes, que tenemos dones diferentes. Cada instrumento suena completamente diferente. Hay instrumentos buenos para una música, instrumentos buenos para otra música. Pues no significa que el instrumento es malo cuando no suena bien, pero por ejemplo, en un mariachi. Una guacharaca en un mariachi no sirve mucho, ¿no? Pero si una guacharaca la ponemos en un vallenato va a ser espectacular. Lo mismo pasa con nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un regalo que nos hace únicos y especiales y que Dios nos ha puesto ese regalo para manifestar su, su, eh, su mensaje hacia los demás. Entonces, encontrar esa melodía muchas veces es lo más importante. ¿Cómo lo hacemos? Mira que no hay un secreto para poderlo lograr, simplemente ese gozo que sentimos de haber recibido el mensaje de salvación del Señor a mí siempre la analogía de la lámpara a mis pies o la lámpara en la mesa me parece espectacular porque uno puede guardar la lámpara todo el tiempo debajo de la mesa y no mostrársela a nadie, pero vivir con la luz todo el tiempo disfrutando de ella. Pero cuando uno la pone encima de la mesa enfrente a una persona, está ayudando a que ese mensaje se esparza y el Espíritu Santo lo único que hace es bendecirlo. Entonces, la invitación para mí es encuentren su melodía, encuentren su instrumento, saquen la lámpara enfrente a la gente y no les dé miedo hablar, no les dé miedo decir y compartir la palabra del Señor. Y no necesitan hablar en lenguas realmente para que les entiendan, simplemente tener la posibilidad de hablar la palabra del Señor. Y viene la última parte, creo, no, me faltan 2 más. A ver, Olga, por favor. Amén, profesor. Dice, no hay duda de que en el mundo hay muchos idiomas y que ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo no sé lo que significan las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Lo mismo pasa con ustedes, puesto que anhelan tener los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, el que hable en una lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en una lengua extraña, es mi espíritu el que ora, pero mi entendimiento no se beneficia. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Porque si tú alabas a Dios solo con el espíritu, ¿qué hará el que solamente está escuchando? ¿Cómo dirá amén a tu acción de gracias si no sabe lo que has dicho? Tu acción de gracia puede ser muy buena, pero el otro no será edificado. Hoy no, doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás
que 10.000 palabras en una lengua extraña. Hermanos, no sean como niños en su modo de razonar, sean como niños en cuanto a la malicia, pero en su modo de razonar actúen como gente madura. Muy bien, muchas gracias, Olga. A la orden. Vemos aquí cómo el apóstol Pablo les dice a ellos, los reprende, ¿no? O sea, parece que era muy común el poder hablar en lenguas, pero lo más importante no era el poder hablar en lenguas, lo más importante no era tener esa manifestación del Espíritu Santo, lo más importante era poder edificar la iglesia y que los hermanos que no tenían ni idea qué estaba pasando pudieran entender y poder decirle amén a una oración sencilla, elevada al Señor con fe. Entonces, no suframos si no podemos hablar en lengua, no suframos si no podemos sanar, no suframos si cosas maravillosas no las podemos hacer, pero no es porque no podamos hacer cosas maravillosas, ya tenemos el regalo maravilloso de la salvación, o sea, ¿qué más queremos? Tenemos comprada nuestra casa en el cielo, está notarizada para nosotros, tiene el nombre nuestro. Lo único que tenemos que hacer es traer más personas. Ese es el regalo que Dios nos ha dado, la fe para poder creer en que Jesús Jesucristo nos lava. Y pues qué mejor regalo que poder compartirla con las demás personas. Y de esa manera poder ver cómo el Espíritu Santo actúa en nosotros y cómo esos dones se van manifestando sin ningún problema. No van a tener que esforzarse. Él solito va a manifestarse. Ahora voy a leer yo 1 Corintios 14, 26 a 33. Por lo tanto, hermanos, cuando ustedes se reúnan, tal vez cada uno tenga un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua extraña o una interpretación, pero todos deben hacerlo con la edificación, para la edificación. Si se habla en una lengua extraña, que hablen dos y hasta tres, pero que lo hagan por turnos y que uno interprete lo que se diga. Pero si no hay quien interprete, esa persona debe guardar silencio en la iglesia y hablar para sí mismo y para Dios. De la misma manera que hablen dos y hasta tres profetas y que los demás juzguen lo dicho. Si alguien estando sentado recibe una revelación, él primero debe dejar de hablar, así todos podrán profetizar por turno, a fin de que todos aprendan y sean exhortados. El don de profecía debe estar bajo el control de los profetas, pues Dios no es de confusión, sino de paz. Cuando ustedes están en un estudio bíblico, pueden recibir una iluminación del texto bíblico. Y esto no es algo, no, es ustedes, su conocimiento humano, están mirando la palabra de Dios y la palabra de Dios es la manifestación de Dios hacia ustedes y el Espíritu Santo está ahí con ustedes. Esa manifestación que llega a su mente es algo que ustedes pueden hablar, pero la idea no es, a mí me llegó y esto es, y entonces, no, es natural, ¿sí? No es algo para gloriarse, porque no están ustedes, es de Dios. Entonces, todo el mensaje aquí está en que, ¿quién es importante? El Espíritu Santo, Dios es el importante, no yo. No soy yo para que, no, mire cómo Lucho entiende esa escritura y cómo es de bueno y tiene el Espíritu Santo y es un hombre de Dios. No. Nada de eso debe quedar en la mesa. Lo que debe quedar es que pudimos entender la palabra de Dios y que lo que hablamos en la reunión es bíblico, está en compás en la Biblia y no dijimos nada en contra de Dios, no adicionamos nada nuevo. Eso es lo más importante. Lo más importante es regresar a la escritura y darse cuenta que todo lo que hicimos en nuestra reunión, todo lo que hicimos en nuestro servicio, todo lo que hablamos respecto a la palabra de Dios es bíblico y tiene sentido. Y no simplemente que, como hace esta descripción, la persona sea lo importante, los profetas son los que mandan y los que tienen. La idea no es esa, la idea es que la palabra de Dios sea la que gane siempre la partida. Entonces, después de que hemos leído todo esto, todas estas cartas, esta carta de Corintios, estos versículos de las cartas de Corintios, vamos a ver que algunas iglesias ponen demasiado énfasis en hablar de lenguas, ¿sí? Y hablar en lenguas, ciertamente, como ya lo hemos hablado, es pues un don del Espíritu Santo, particularmente visto en el primer siglo. O sea, lo que habla de la carta de Pablo en los Corintios es que esa manifestación era muy común, pero al ser común generaba problemas. Y el problema más grande de todos era
Sí, se está hablando en lengua, sí, el Espíritu Santo está aquí, sí, pero no entendemos nada. Entonces, la gente empezaba, los que no sabían, empezaban a irse, y los que no entendían, pues no sabían de qué estaba pasando. Entonces, tan bueno era, no, tanto no era tan bueno, sino que lo más importante era poder explicar la palabra del Señor. ¿Estaban utilizando como prueba de que la persona realmente ha recibido el Espíritu Santo? Sí, efectivamente, ya lo hemos discutido. Algunas iglesias utilizan este tipo de manifestaciones en referencia a esto y pues manipulan las personas diciendo que si no hablan en lenguas no tienes el Espíritu Santo, tienes que seguir orando o te llegan a decir que tu fe no es suficientemente grande. ¿Sí? La fe que tú tienes no es suficientemente grande, entonces por eso, entonces no te sanamos, por eso entonces no hablas en lenguas, por eso entonces no pasa esto o lo otro. Cuando se condiciona la fe no la condiciona Dios. Si nosotros recibimos la fe del Señor, no está condicionada, es libre. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada digamos que para ganarla, ¿sí? ¿Para qué usan el hablar en lenguas? Muchas veces lo usan para mal, otras veces simplemente para hacer grande a la persona, ¿no? Y lo más importante aquí no es eso, ya lo hemos hablado antes, sino el poder estar en conjunto con la palabra de Dios. ¿Todos pueden entender el mensaje de los que hablan en lenguas? No, normalmente no. Normalmente no podemos entender lo que la gente está hablando en lenguas y eso es lo malo de todo. Es decir, porque como lo hemos dicho y lo he repetido varias veces durante esta clase, no edifica la iglesia del Señor. No es algo que permita que la iglesia del Señor crezca. ¿Hay preguntas hasta ahora? Como ustedes se dieron cuenta, desde el principio hasta el final estuvimos hablando del don de lenguas, pero las lecturas que hemos podido hacer hablan en general de todos los dones del Espíritu Santo y cuáles son y de alguna manera los pone como en orden y en jerarquía de alguna forma en ese sentido. Vuelve y juega. El hecho de que ustedes no tengan el don de profecía y no sean tan buenos explicando la palabra de Dios no significa que no tengan otro don. ¿Sí? Ustedes pueden tener el don de la hospitalidad, pueden tener el don por ejemplo, romper el hielo con una persona fácilmente. Hay muchas otras cosas que ustedes pueden hacer para el beneficio de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Pues el cuerpo de Cristo está hecho de pequeñas uñitas. Sin las uñas, ¿qué pasaría? No podríamos ni siquiera quitar una etiqueta. Tenemos vellos en nuestros brazos. O sea, cada parte del cuerpo Dios la ha puesto por una razón muy particular. De la misma manera, nosotros tenemos una misión dada por Dios que posiblemente en nuestra esfera humana no entendemos completamente, pero pensemos en que lo que quiere Dios es ¿qué? ¿Qué quiere Dios para nosotros, para todo el mundo? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que todos nos salvemos. Que todos, Él no quiere ver a todo el mundo en el cielo. Y si eso es cierto, ¿ustedes quieren ver a su familia en el cielo? ¿Ustedes quieren ver a su esposo en el cielo? ¿Ustedes quieren ver a sus hijos en el cielo? ¿Ustedes quieren ver a sus Amén. tíos, a sus abuelos, a sus mamás, a sus padres, a su vecino que le parece súper simpático o a esa persona que está en el trabajo que es bien amarga o bien amable? Todos ellos deberían estar en el cielo, porque así lo quiere Dios. Y el instrumento para lograrlos, el contacto que usted tiene con ellos, y es dejar al Espíritu Santo actuar para que esa manifestación de los dones se dé y que crezca la iglesia del Señor. Entonces, mi invitación a ustedes realmente es pensar qué tanto el Espíritu Santo los ha bendecido y muchas veces van a entender que no son bendiciones que puedan poner una vitrina para mostrar qué tan grandes son ustedes. A veces son tan pequeñitas y tan insignificantes que uno mismo ni siquiera las ve como un don. Y ese pequeño don puede hacer la gran diferencia en la vida de cualquiera. ¿Se imaginan salvar a una persona del infierno para siempre y ponerlo en el cielo y ser un instrumento de ese mensaje? Eso es muy bello. Y no es porque tú seas el que está haciéndolo. Lo único que está haciendo es instrumento del Señor para poder lograrlo. Entonces, de esa manera, vamos a poder avanzar la iglesia del Señor. Bueno, ya estamos al final de la clase. ¿Hay preguntas? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna? Profe, y el don de servir y el don de ayudar. Hay muchos dones. Claro, Dios muchos nos da dones.
ese Hay don de muchos dones, servir muchos dones. Hay y personas, y el don de misericordia son unos hay dones muy hay importantes. mucha gente, por ejemplo, que tiene mucho tiempo, ¿sí? Porque no tiene muchas ocupaciones y vive cómodamente. Ese tiempo es un don que puede ser usado en la iglesia. ¿Para qué? Para hacer algunas tareas que la gente no tiene tiempo para hacer, como llevar las cuentas, como organizar la logística del alimento, como organizar programas de evangelización, como hay gente que tiene dones de matemáticas, por ejemplo, entienden muy bien los números y pueden llevar contabilidades en la iglesia, pueden ayudar al pastor a que las cosas vayan mejor. O sea, no solamente yendo a la calle a proclamar la palabra del Señor es lo que Él quiere. Hay muchas otras tareas que nosotros podemos hacer en una iglesia y ustedes, por ejemplo, hoy en día se están entrenando para conocer la palabra, para poderla compartir y nuestro querer es que ustedes mañana lleguen a ser los líderes de unos grupos que terminen volviéndose en congregaciones y que esto haga que la palabra del Señor avance y que el reino de Dios avance. Entonces, ¿qué regalos tienen cada uno de ustedes para esa misión? No sabemos, pero si Dios los ha puesto aquí es por algo. Y esto no es un accidente. Esto no está pasando porque aquí alguien tiró los dados y estamos aquí porque por pura suerte, ¿no? Dios ha diseñado este mismo momento para que yo esté aquí, para que ustedes estén allá y para que entre los dos podamos entender qué es lo que Él quiere para nosotros. O sea, esto no es un accidente, es una cosa especial que está sucediendo, diseñada por Él exclusivamente para nuestro beneficio. El Dios más grande, el Dios inmenso en poder, inmenso en conocimiento, que está en todas partes, siempre ha estado con nosotros, está aquí y está llevándonos de la mano para aprender más de lo que Él quiere que suceda. Entonces, es un privilegio para mí participar de esta clase, es un privilegio para mí poderlos acompañar en su camino de conocer más de lo que dice la palabra del Señor. Y qué bueno que pudimos, de alguna manera, escudriñar un poquito las escrituras para entender qué es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros y cómo algunas iglesias a veces usan una pequeña, porque es posiblemente el dos más, en el último de la lista y no el más, no el de más uso, para hacer el mal, para cambiar la palabra del Señor y para poner a la gente de alguna manera a seguir una ley que no existe. Entonces, ya para básicamente cerrar, si no hay más preguntas, entonces vamos a cerrar con oración. Yo me puedo quedar unos 10 minuticos más si tienen preguntas. Y entonces vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por la oportunidad de estar de nuevo juntos a través de tu palabra. Te damos gracias porque nos enseñas y nos explicas qué es lo que tú quieres para nosotros en nuestra vida. Como siempre, danos esa fortaleza, manda el Espíritu Santo para que nos ilumine y nos deje ver qué es lo que tú a cada uno de nosotros nos has regalado, como ese regalo especial que nos das para poder avanzar tu reino. Te pedimos, Señor, para que la próxima semana sea una semana alegre, una semana llena de bendiciones. Bendice a nuestra familia, bendice a nuestros amigos, a nuestros vecinos y danos la fortaleza de poder llevar ese mensaje más allá de lo que tú nos has mostrado de ser capaces. Te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Vamos a Dios les hablar un bendiga, poquito. hasta luego. Antes de que se vayan, la tarea para la próxima semana la va a poner de aquí el lunes y hay un proyecto final. Ya nos estamos acercando más allá de la mitad del curso. El proyecto final es un examen con 30 preguntas. Unas son sencillas de verdadero y falso, otras son abiertas. Si ustedes han venido viendo los videos, si ustedes han venido poniendo atención, si ustedes hacen preguntas, van a poder contestar el examen sin ningún problema. Luego eso no es un inconveniente. Entonces, simplemente les invito a que estén juiciosos, sigan haciendo la tarea, viniendo a clase. El proyecto final realmente es simplemente un cuestionario que va a mirar si ustedes pudieran entender lo que estábamos tratando de explicarles. Yo los quiero invitar también a que usen el website de Academia Cristo, es academiacristo.com, y ustedes ahí van a encontrar una infinidad de cosas en el website que les van a ayudar a encontrar información. Hay una biblioteca teológica donde pueden encontrar una serie de recursos diferentes. El discipulado es básicamente todos los cursos que estamos viendo, los van a encontrar ahí, van a ver las presentaciones que hemos hecho, encuentran las guías del estudiante, etcétera. Y ya más adelante van a poder entender qué es el grupo Sembrador. Pero
El website lo pueden accesar en su teléfono, lo pueden accesar en su computadora y realmente hay muchísima información disponible para ustedes si quieren seguir estudiando, si quieren seguir mirando a libros. Hay un libro en la Biblioteca Teológica que se llama La Biblia Popular, que son básicamente comentarios de los diferentes libros de la iglesia, de la Biblia, que pueden ir a mirar y les van a enseñar a escudriñar mejor las escrituras. Entonces, solo quería invitarlos para eso. Y ahora sí, entonces, muchísimas gracias a todos por participar. Que Dios los bendiga. Y como les digo, me voy a quedar unos 10 minutitos más aquí y preguntas que tengan. Profesor, yo quiero hacerle una Bendiga, pregunta. hasta luego.